Bien, le damos gracias a Dios por este tiempo y quiero decirte que esta administración es algo tan especial para todos aquellos que han estado esperando recibir un milagro. Esta grabación se está grabando, esta administración se está grabando y lo quise decir para que realmente no se nos fuera a olvidar, porque hay algo que yo quisiera que tú estuvieras más adelante examinándola un poquito más. Vas a ver algo que hoy va a cambiar tu vida. Vas a ver algo que definitivamente hoy va a estar trayendo fe a tu vida. Y puedo entender que Dios va a traer milagros sobre tu vida, va a traer en todas las áreas, incluso en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, va a ser algo muy diferente. Así es que vamos a orar pidiéndole al Padre que nos llene hoy de su paz, de su gloria, que no haya nada que en este momento distraiga mi corazón. Si tú estás escuchando esta administración en el auto, en cualquier lugar, yo te pido que en este momento tú te concentres en ese lugar donde estás, declarando esa habitación como el lugar santísimo, ese lugar donde estás como el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Y yo voy a declarar en este momento, Padre, que el lugar donde se está escuchando esta administración, el lugar donde se está compartiendo también aquí en este lugar, estamos declarando ese lugar santísimo, Señor, ese lugar donde está tu presencia. Yo declaro ángeles, Señor, declaro tus ángeles, porque es tu palabra la que se va a compartir, es tu presencia, Señor, la que tú vas a manifestar. Es para honra y gloria de tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Gracias, Padre, por el día de hoy, por esta palabra que tú estarás entregando. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando en este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar con este versículo que viene en Mateo capítulo 13, en el versículo 58. Fíjate cuál es realmente la causa por la cual dice la Biblia que no suceden los milagros. Realmente aquí en la Escritura, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, dice la palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate bien cuál es la causa por la cual en muchas ocasiones la gente no recibe un milagro. Hay gente que me dice, es que yo he estado pidiendo, pastor, yo he estado pidiendo y no ha sucedido el milagro, pero no es tanto el que tú y yo pidamos, sino que creamos. En la Escritura no dice que es porque no piden. Dice, no hizo ahí muchos milagros porque no le pedían. No, no es porque pedían o hacían algo. Dice la Escritura, dice, no hizo allí muchos milagros, dice, por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, algo que yo puedo entender en la Escritura es que Dios quiere que le creamos. Dios quiere que tú y yo estemos creyendo en quién es Él, en quién era Jesús. Porque realmente cuando tú y yo empezamos a ver la manifestación de Dios sobre nuestra vida, podemos entender que Dios quiere hacer algo más de lo que hoy vivimos en nuestra actualidad. Podemos ver nuestra familia, nuestra vida en lo personal, podemos ver a lo mejor la colonia donde vivimos, la ciudad en la que vivimos, el país en donde vivimos, el mundo, podemos estarlo viendo y podemos estar viendo esas cosas y estar por debajo de todas esas cosas. Sin embargo, la Escritura me habla en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice Hechos 3:19, a lo mejor no te aparece en pantalla, pero dice, así que arrepentíos y convertíos, dice,
para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando tú y yo comprendemos que mi vida no es la vida que a lo mejor de pequeño yo esperé o soñé, cuando ahora en la actualidad ya uno de grande pudiera pensar o de joven pudiera pensar que muchas cosas no se cumplen en tu vida, es triste. Es triste porque lo que podemos estar entendiendo es que aquellos sueños que tú tenías, aquellas visiones que tú tenías, ¿qué lo han ido apagando? Lo ha ido apagando todo aquello por lo que ahora ya crees. Porque ahora empiezas a creer y a ver las cosas de diferente manera. Ya no empiezas a ver las cosas con una inocencia. Ya no ves las cosas con aquella inocencia con la cual tú tenías cuando eras pequeño. Ahora las cosas ya llevan cierta malicia, porque ya alguien te ofendió, confiaste en alguien y ese alguien te lastimó y ya es difícil volver a confiar en otra persona porque piensas que te va a volver a lastimar. Y entonces empiezas a conocer, esa es la palabra, empiezas a conocer a la demás gente. Y así es por lo que mucha gente no creía en Jesucristo. Dice la palabra que cuando él fue a Nazaret, donde él nació, y que la gente decía, ¿qué no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Qué no es su hermano José y su hermano Santiago y otros dos hermanos? Y sus hermanas, dice, si están con nosotros. Dice, ¿cómo él tiene tanta sabiduría? ¿Por qué hablaban así de Jesús? Porque lo conocían, porque conocían su familia. Conocían a sus hermanos y a sus hermanas, conocían a su papá y a su mamá, conocían de él. Entonces, no podían creer que Jesucristo podía tener esa sabiduría. Ellos mismos lo dicen en ese capítulo. Dice, ¿de dónde tuvo tanta sabiduría? Y a causa de tantas cosas que el pueblo donde él nació le conocía, no creían que Jesús podía hacer milagros. Por eso dice la Escritura, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Qué controversia, a causa de que ellos sabían quién era él, entonces ya no creían quien él decía que él era. Y entonces Jesús no pudo hacer muchos milagros. ¿Cómo conoces tú a Jesucristo? ¿Cómo le conoces tú a Jesús? ¿Cómo has entendido tú tu vida en Jesucristo? Mucha gente piensa que es cualquier persona, un profeta o algo. Sin embargo, Jesucristo es Dios. Y esta escritura en Hechos dice la palabra que ese era el mensaje que se daba. Decían, arrepentíos y convertíos. Convertirme es creer. Cuando dice arrepentíos, es cambiar mi forma de pensar, quitar aquello que en muchas ocasiones trajo lastimadura a mi vida y que ahora puedo entender que ahora puedo volver a soñar con aquella inocencia con la que yo tenía antes. En otras palabras, imagínate que yo nací en Nazaret, donde Jesús nació, lo conozco de toda la vida y de repente llega algo que me doy cuenta donde Él tiene algo diferente. Él ya no es la misma persona que yo conocí. Fue el caso de Jacobo, su hermano, el que leemos en la Biblia que escribe Santiago. Santiago escribe esa carta y Santiago era hermano de Jesús. Entonces es bien importante que tú y yo veamos cómo al principio ni aún sus hermanos creían que Jesucristo podía hacer milagros. Sin embargo, por todo lo que vieron, ellos creyeron en Jesucristo. Ellos creyeron que el hermano mayor que ellos tenían era alguien muy diferente a ellos. Sabían su historia, sabían lo que él había vivido, pero siempre supieron que era diferente. Y cuando el Espíritu Santo les revela quién era Jesucristo, ellos se convierten y empiezan a caminar en los mismos pasos que Jesucristo. En este aspecto quiero decirte, dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos.
Pero la Escritura dice para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí es donde quiero yo empezar a decirte algo. ¿Quién sabe en cada uno de sus vidas que va a venir el Señor Jesucristo, que viene el Señor Jesucristo? Amén. Todos sabemos que viene el Señor Jesucristo y nos da gusto y uno dice, wow, ahí viene Jesús, y qué padre, y todos estamos esperando que venga Jesucristo. Pero ¿cuándo viene? No lo sabemos. Muchos lo predican. ¿Cuándo viene? No sabemos. Muchos dicen, es que se acercan los tiempos y te empiezan a hablar de los tiempos, y sí es cierto. Pero ¿cuántos saben que cuando venga Jesucristo va a pedir cuentas? Amén. Cuando venga Jesucristo va a pedir cuentas. Repite conmigo, cuando Jesús venga, me va a pedir cuentas. Y diría uno, ah, caray, entonces que no venga tan pronto, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, que ya venga, Señor. Pero ¿sabes que Señor Dios siempre pide cuentas? Lo dice en la Escritura, en Mateo 25:19, hay varias escrituras que tú y yo podemos entender que es cuando Jesús dice, les hablaba por parábolas y decía, el reino de los cielos es semejante a, y dice, un hombre repartió 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 a otro, dice, y se fue lejos, y cuando regresó a los que les dio talentos les dijo, vino a pedir cuentas. Y entonces al que le dio 5, bueno, él dio cuentas y dijo, aquí están tus 5 y otros 5. Al que le dio 2, y aquí están tus 2 y otros 2. Y también le pidió cuentas al que tenía 1 y le fue mal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, esto lo estaba viendo Jesús de la manera en la que ahorita tú y yo tenemos talentos, que Dios nos ha entregado algo. ¿Y qué estás haciendo con ese talento? ¿Por qué Dios te lo entregó? Sin embargo, ¿qué estás haciendo con ese talento? ¿Sabes que cuando Él venga va a pedir cuentas? Va a pedir cuentas de lo que Él te dio. Va a pedir cuentas de aquello que Él te entregó en esa confianza. Tú dirías, ah, ¿en serio? Sí, déjame te digo algo. En el Antiguo Testamento yo puedo entender algo, que hasta Dios le pidió cuentas al mismo Satanás. Y déjame te lo digo de esta manera. En la palabra dice la Escritura que aquí está la ley. En Deuteronomio 28 viene escrito la ley. Era por lo que el pueblo de Israel se regía. Era por lo que el pueblo de Israel decía y sabía que tenía que hacer. Deuteronomio capítulo 28. Desde el desde el versículo 1, 28:1 al 14, me habla de las bendiciones de Dios. Pero del versículo 15 en adelante me habla de las maldiciones. Y ahorita mi esposa mencionaba algo con respecto a eso. Y quiero decirte una cosa. No es porque voy a hablar de maldiciones, precisamente de eso voy a hablar, pero para que tú y yo sepamos y conozcamos qué hizo Jesucristo con la maldición. Y aquí es donde quiero decirte algo. Cuando tú y yo sabemos que la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, y después de eso haya un tiempo de refrigerio en mi vida. Entonces está hablando la palabra. Todavía más adelante dice, antes que Jesucristo venga. Quiere decir que todo esto tiene que pasar antes que Jesucristo venga. Debe de haber tiempos de refrigerio en mi vida. Debe de haber tiempos donde yo pueda disfrutar y no estar en la esclavitud que muchos en la actualidad viven. Pero déjame te digo algo, en el Antiguo Testamento, y le voy a pedir a mi hija, si pasa tantito, voy a hacerte quiero que me pongas mucha atención, porque esto, si se está grabando, es lo que deseo, porque aquí es donde yo quiero que tú veas que precisamente la manera en la que Dios trabajaba en el Antiguo Testamento es que Él dictó una ley, y esta ley no podía Él cambiarla. ¿Cuál es la ley? Es en esta persona de mi hija Saronice, podemos entender que ella nos representa a nosotros. Y en la ley, en Deuteronomio 28, dice la Escritura que cuando ella se portaba bien, había ángeles de Dios que le traían regalos. Amén.
Pero cuando ella no hacía lo correcto, haz un poquito más para acá, cuando una persona, representándonos a todos nosotros, cuando una persona no hacía, obedecía la voluntad de Dios, el enemigo quitaba esas bendiciones. Y no nada más quitaba las bendiciones, sino que también traía maldición sobre ella. Imagínate qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dijo esa ley. Esa ley la podemos ver en la Escritura. Si una persona se portaba bien, era bendecida por los ángeles de Dios. Ojo aquí. Ella era bendecida. Una persona cuando hacía algo bien, era bendecida ¿por quién? Por los ángeles de Dios. Pero cuando ella se portaba mal, había maldiciones que el enemigo dejaba caer sobre ella. El enemigo ponía sobre ella. Entonces, el enemigo tenía la autoridad de hacer eso. Dios le dio al diablo la autoridad de hacer eso. Dios en la ley decía que si una persona se portaba bien, los ángeles de Dios le iban a bendecir. Pero si una persona se portaba mal, el diablo tenía la autoridad de maldecirla. Dios, dice la Escritura, fíjate bien, yo quiero que sepas esto. La palabra dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces, Dios no podía entregar bendición y también tenía que entregar maldición. Dios no la entregaba. Sin embargo, Dios dictó una ley. Dios dijo, si alguien hace lo bueno, hay bendición. Pero si alguien hace lo malo, entonces había maldición sobre su vida. Y el punto aquí es que Dios se da cuenta que la mayoría de sus hijos, más que bendiciones, tenía maldiciones. Y entonces Dios no podía cambiar su palabra. Dios no podía cambiar la ley. A Dios, si Dios cambiara la ley, el diablo le diría, ya ves, no tienes palabra. Dices una cosa y luego dices otra. Y entonces Dios no podía cambiar su ley. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento donde el corazón de Dios sabe que Él tiene que hacer algo. Y dice la palabra que precisamente en Nazaret, y voy a pedirle a otro joven que me ayude. Corriendo, corriendo. Corriendo, corriendo. Entonces Jesús viene al mundo y Jesús vive. Voy a poner tantito un poquito para atrás, tú adelante. Y Jesús viene. Y cuando Jesús viene, Él empieza a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús viene, nace de una virgen. Jesús no trae la descendencia pecaminosa de Adán. Y desde allí Jesús nace sin pecado. Y entonces Él no comete ningún error. Él sanaba a mucha gente. Él bendecía a mucha gente. Él ministraba la palabra de Dios, como dice la Escritura, como ningún otro, porque Él ministraba como quien tiene autoridad. Y aquí sucede que entonces Jesucristo, después de todo eso, Él todavía lo crucifican. Y cuando lo crucifican, dice la Escritura, así dice la ley, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y entonces, al ver eso, Satanás empieza a traer maldición sobre Jesucristo. Y todas las maldiciones que vienen en Deuteronomio 28 hasta
todo el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no me habla de maldición. En el Antiguo Testamento, todas las maldiciones, Satanás las puso sobre Jesucristo. Y Jesucristo muere con todas nuestras maldiciones. Pero dijimos que todo mundo tiene que dar cuentas. Satanás ya se había presentado en el Antiguo Testamento delante de Dios, dando cuentas. Y llegó un momento donde Satanás estaba cantando victoria, porque él había echado todas las maldiciones sobre una persona, ahí en la cruz. Y entonces Satanás venía feliz porque él había hecho algo grande. Y de repente Dios manda llamar cuentas y les dice a sus ángeles de Dios: a ver, denme cuentas. Pero también estaba ahí Satanás. Y cuando Dios pide cuentas, Satanás le dice: yo hice esto también. Y Dios le dice: bueno, ¿y por qué lo hiciste? Ah, pues porque era un hombre pecador. Ah, era un hombre pecador. Ah, ok. ¿Qué pecados cometió? Y entonces ahí es donde el enemigo ya no sabe qué hacer. Porque empieza a buscar en todos sus registros. Esto es cosa mía. Empieza a buscar en todos sus archivos y se da cuenta que Jesucristo no cometió ningún pecado. Y entonces él habla y le dice: ¿sabes qué? Me equivoqué. Y sí, el diablo se equivocó. En la ley estaba escrito que cuando una persona se portara mal, el diablo tenía la autoridad de maldecir a esa persona. Sin embargo, el diablo nunca se dio cuenta de que Jesucristo nunca pecó. Y entonces la palabra dice en Efesios, dice la Escritura que Jesucristo, dice, ¿quién fue aquel que subió? Dice, aquel que descendió hasta lo más profundo en la tierra. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a lo más profundo en la tierra? Lo que dice en Apocalipsis. Ahí dice la Escritura. Te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura que Jesucristo fue hasta allá abajo, el único que podía hacerlo. Él fue hasta abajo. Llega con el diablo y le dice al diablo: te equivocaste. Aquello que era legal, que Dios te había dado como algo legal, ya Dios ya no te lo puede dar. Que Dios te había encargado a ti como algo legal, te equivocaste. Dios pide cuentas. El único que le podía reclamar al enemigo era Jesucristo. Y el diablo tuvo que darle las llaves y entregarle. Y le entregó las llaves. Y entonces el diablo se queda sin esa legalidad. El diablo sabe que se equivocó. El diablo sabe que él ya no tenía la autoridad para hacer y para maldecir. El diablo ahí entendió una cosa: le costó su trabajo. Entonces Jesús está aquí y ahora tú y yo, que representamos, ella representa a cada uno de nosotros, ella cree en Jesucristo. Y cuando ella cree en Jesucristo, ella se pone en el lugar donde ahora Jesús la cubre. Pero de repente ella, que ya es en el Nuevo Testamento, porque ella ya tiene el Espíritu Santo, ella ya cree en Jesucristo, de repente ella, así como tú y yo, de repente hacemos algo que a Dios no le agrada, que en la ley está escrito que a Dios no le agrada.
Y entonces el enemigo, el diablo, cree que le puede hacer algo. Y entonces el enemigo trae otra maldición sobre ella y la quiere poner. Pero en el momento en el que la quiere poner, Jesucristo se presenta delante de él, se voltea con el diablo y le dice, ¿qué vas a hacer? Y él le dice a Jesús, ¿es que se equivocó? Y Jesús le dice, sí. Dice, pero a mí ya me lo cobraste. Yo ya lo pagué. Y ella cree en mí. Tú no puedes maldecirla. Y entonces el diablo se enoja porque dice, pero es que ella se equivocó. Y Jesús le dice, sí, pero yo ya te pagué la factura porque ella cree en mí. Y cuando esto sucede en nuestra vida, el enemigo ya no te puede tocar. El enemigo ya no puede traer maldición sobre tu vida, aun cuando no estés haciendo la voluntad de Dios como dice en la ley del Antiguo Testamento. ¿En qué confía Jesucristo? En que tú le has creído, y cuando tú le has creído, tu Espíritu Santo está sobre ti. Su Espíritu Santo va a hacer que todas las cosas que tú hagas que no le agradan a Dios, su Espíritu Santo va a hacer que poco a poco tu vida vaya viviendo, primero que nada, ese perdón de pecados. Que tú ya no tienes más pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo lavó tu vida con su sangre. Jesucristo dio su vida por ti. Jesucristo trae bendición sobre ti y ninguna maldición puede caer sobre ti porque ya todas las maldiciones cayeron sobre él. Y esto es algo maravilloso, mi hermano. Esto es algo que tú y yo podemos entender, bueno, entonces está perfecto. Ahora viene Jesús, cuando venga, Él dio talentos, Él dio bendición. ¿De qué me va a pedir cuentas? Me va a pedir cuentas de qué hice con ello. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no doy buenas cuentas? ¿Me voy a ir al infierno? No, simplemente la recompensa que Dios me pudo haber dado pudo haber sido mejor. Pero como no fui una persona, como fui una persona a lo mejor ingenua, floja, perezosa, a lo mejor de esa manera yo pienso que tengo el cielo, pero Dios me va a pedir cuentas aún allí. ¿Qué debo de reconocer? Que su Espíritu Santo siempre me va a capacitar. Dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Dice, y seréis testigos. ¿De qué me va a pedir cuenta el Señor? Bueno, quiero decirte algo. Hay gente que está a tu alrededor. Gente que ahorita está enferma. Hay gente que ahorita necesita conocer de parte de Dios esto. Hay gente que ahorita necesita creer. Déjame te digo algo. Las maldiciones de las que me habla aquí en Deuteronomio 28, desde el versículo 16 me empieza a hablar de menosprecio, me empieza a hablar de pobreza, me empieza a hablar de infertilidad, tanto en lo natural como en lo material. Me empieza a hablar de temores y opresiones en el versículo 19. En el versículo 20 me empieza a hablar de que puedo ser una persona que pienso que todo me sale mal. En el versículo 21 me habla de mortandad. En el versículo 22 me habla de enfermedades por pestes. Quiero que si tú te pones a leer Deuteronomio 28 del 16, nada más hasta el 22, aunque todos los versículos demás hablan de maldición, son muchas cosas que en la actualidad la gente está viviendo. Ve, mija, por favor, otra vez. Aquí el punto es lo siguiente.
que Dios siempre te va a bendecir. Dios, aunque te equivoques, Dios te va a bendecir. Pregunta, ¿Dios te ha bendecido aunque te has equivocado? Dios ha estado contigo aunque tú te has equivocado, aunque no hayas hecho. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya desde allí tienes una bendición. Lo que ya nunca vas a tener sobre tu vida es una maldición. Pero déjame te digo algo. Por eso la Escritura dice que el diablo actúa como un ladrón. Y lo que el diablo siempre va a querer es robar la bendición. Y eso es lo que pasa. Que muchos de nosotros, en vez de sostenerla fuerte, esa bendición que Dios me dio, el día en que el diablo me la quiera robar, yo no me deje. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tener enfermedad no es estar viviendo la abundancia de Dios. Tener temor no es estar viviendo la bendición o la vida de Dios, el amor de Dios sobre tu vida. Vivir en menosprecio es estar viviendo las maldiciones que el enemigo estaba acostumbrado a entregar a toda la gente cuando no hacía las cosas. Tú y yo, levanta tu mano y dile, gracias Señor, porque yo estoy viviendo tus bendiciones y porque no hay ninguna maldición sobre mi vida. Pero ¿cuántos conoces? Baja tu mano. ¿Cuántos conoces ahorita que están enfermos? ¿Cuántos conoces ahorita que hay en pobreza? ¿Cuántos conoces ahorita que hay gente que está teniendo sus temores? O que misma ella dice que todo lo que hace le sale mal. O incluso hay gente cristiana que piensa eso, que puede estar bajo maldición. Déjame te digo algo. Jesucristo ya se interpone entre tú y el enemigo, porque el enemigo no puede traer maldición sobre tu vida, porque Jesucristo ya pagó. Cada bendición que Dios me da, gracias. Cada bendición que Dios me ha entregado, voy a pedirle al del teclado, cada vez que yo puedo entender que esas bendiciones están sobre mi vida y que el enemigo no me puede tocar porque no puede haber ni menosprecio, ni pobreza, ni infertilidad, como una mujer o un hombre que quieren tener hijos y no pueden tener. Una infertilidad en lo material, donde mi trabajo debe de dar y producir en mi negocio. Cuando hay temores y miedos, aún gente tiene miedo hasta de salir de su casa. Cuando la gente piensa que todo les sale mal o que hay mortandad o que aún a tu alrededor hay mortandad o que hay enfermedades por pestes, eso no viene de Dios. La Escritura dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Está hablando de Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos esta Escritura, puedo entender que Jesucristo, Efesios 4:8 y 9, fue el que subió, pero también el que descendió. Cristo ya pagó la factura. El diablo ya no tiene autoridad, ya no tiene ninguna legalidad. Yo quiero decirte algo. Hay gente que piensa que así está bien. Y tú no puedes enfocarte en tu bienestar, en tu vida, cuando todo lo que está en tu alrededor está mal. Tú no puedes enfocarte en tener ese bienestar como algo que ya está allí. Yo creo que Dios ponía esto en mi corazón. Levántate por encima de las cosas que te arrastran hacia estar abajo.
Levántate por encima de las cosas que hacen estar mal en tu vida. Levántate por encima de las cosas que ves que están mal en tu colonia. Levántate por encima de las cosas que ves que están mal en tu ciudad. Levántate por encima de las cosas que ves que están mal en tu país. Incluso levántate por encima de las cosas que están mal, que tú ves que están mal en el mundo. Busquemos el lugar de la paz. Busquemos la seguridad que solamente Jesucristo me puede dar. Dice la Escritura, Hechos 3, 19 y 20 y 21. Arrepentíos y convertíos. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo sé que Jesús ya borró todos mis pecados? Cuando yo vengo y le digo, Padre, perdóname. Cuando yo vengo y le digo, Señor Jesús, lávame con tu sangre. Cuando yo vengo y no me culpo a mí mismo, ni me acuso ni siquiera a mí mismo por mis pecados, porque yo he sido redimido. Yo he sido comprado con precio de sangre. Jesucristo ya pagó cualquier enfermedad, cualquier maldición de pobreza. Si yo no la recibo, dice la Escritura, es por falta de creerle a Jesucristo. Si yo no la recibo, es porque hay incredulidad en mi vida de saber quién era Jesucristo. Jesucristo no fue un buen hombre. Jesucristo no solamente fue un profeta. Jesucristo no vino y hizo milagros, un hombre que hizo milagro. Quiero decirte una cosa. Jesucristo es Dios. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, hablando de Jesucristo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14 dice, y ese Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Solo la gracia de Jesús me puede hacer ver que yo puedo estar por encima de todas las cosas. Vamos a ponernos de pie los que puedan. Voy a pedirte algo. Cierra tus ojos donde estás. Como te dije, esta administración se está grabando. La puedes examinar más durante el día o después por YouTube. Ahí está en nuestras páginas donde tú puedes localizarlo. Pero déjame te digo algo. Lo más importante ahorita es que Dios quiere que tú sepas que Él viene pronto. Cuando a lo mejor ya hay muchos que te lo están diciendo, pero Él va a pedir cuentas. Y cuando tú y yo podemos entenderlo de esta manera, mi gozo es, mi alegría es que no fui indiferente a esto, que sé que Dios me lo pidió, que si Dios me lo ha pedido, puedo compartirle a todos aquellos que ahorita viven bajo maldición, que ellos pueden estar libres porque el enemigo ya no tiene autoridad sobre sus vidas. Si ellos creen en Jesucristo, si yo los llevo a confesar que Jesucristo es su Señor y su Dios, si los llevo a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces muchas cosas en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo estarán cambiando. Y te voy a decir algo,
Y hay muchas cosas que por hijos de Dios como tú y como yo, al estar trabajando de esta manera, compartiendo, no solamente por palabra, sino en tu manera de ser, donde todos los días te levantas con un gozo y con una alegría, no en opresión, no en esclavitud, no en temor, no en enfermedad, sino te levantas como un hijo de Dios, porque yo no estoy por debajo de las cosas que están mal, yo estoy por encima de todas aquellas cosas que veo que están mal, porque Jesucristo ahí me puso. Dile: Padre, cierra tus ojos. Dile: gracias por ese sacrificio tan grande, porque no solamente fue la cruz, no solamente fueron las espinas, la lanza, los clavos, no solamente fue los latigazos, Señor. Eso fue en lo físico y tú lo llevaste. Fue aquello espiritual, Señor, que tú sabías que ya el enemigo no lo podía tener. No lo podía tener legalmente, ni un momento más. Tu palabra dice que ahora eres tú quien tienes las llaves de todo eso. Y lo único que tú pides para que nuestra vida empiece a tener milagros es que creamos. Que no seamos como ese pueblo donde tú mismo naciste, Jesús, donde muchos no creyeron y por su incredulidad no recibieron milagros. Hoy, Señor, queremos decirte: yo quiero ese milagro en mi vida, porque yo creo que tú eres Dios, porque yo creo que tú eres mi Señor. Deja que el Señor empiece ahorita a tocar tu mente, tu corazón. Si de momento te sientes mareado, no te preocupes. Es Espíritu Santo descendiendo hoy sobre tu vida. Y deja que hoy podamos entender el por qué Dios pudo amarnos tanto, escuchando este canto. Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó, muriendo en esa cruz, tomando mi lugar, diste todo por mí, ahora soy libre en ti. Oh, Jesús, te exalto por lo que has hecho en mí. Y otra vez, Tu gracia me salvó, tu amor me perdonó, muriendo en esa cruz, tomando mi lugar, diste todo por mí, ahora soy libre en ti. Oh, Jesús, te exalto por lo que has hecho en mí. demos gloria al Señor. Gloria al Cordero de Dios, gloria a nuestro Rey que conquistó. Gloria al Cordero de Dios, gloria a nuestro Rey que conquistó. Gloria al Cordero de Dios, gloria a nuestro Rey que conquistó. Gloria al Cordero de Dios, toda gloria. Tu gracia me
salvó, tu amor me perdonó, muriendo en esa cruz, tomando mi lugar, diste todo por mí, ahora soy libre en ti. Oh, Jesús te exaltó por lo que has hecho en mí. Dice la palabra, segunda de Tesalonicenses 3:16, ahora que el mismo Señor de paz te dé paz siempre en todos los sentidos. El Señor sea con nosotros. Dios te bendice. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.